bien, estamos de vuelta aquí en el sillón con Lorena Pérez, con Lore. Ya, yo voy, a medida van pasando los bloques, voy acortando, ya voy entrando en confianza. Estábamos por ahí, por los 9 años, empezabas el conservatorio, ya vamos a hacer como esa brecha, ya fuimos infancia, ahora vamos a hacer esta adolescencia, preadolescencia, y esta etapa tuya de la música. ¿Qué pasó por cuando entraste al conservatorio? El conservatorio para mí representó el espacio donde me podía vincular a otras personas, a otros extraterrestres que les estaba pasando lo mismo que a mí en sus respectivas instituciones, ¿no? En su respectiva vida social, que había algo que no terminaba de enganchar y nos encontrábamos todos ahí en ese laboratorio, pudiendo ser un poco más lo que cada uno era, pudiendo vibrar un poco más, jugar porque éramos muy niños, disfrutar las clases, comprender que el aula, digamos, como espacio también puede ser un lugar creativo. Eso era fantástico porque nuestra rutina era salir del colegio, de una jornada escolar de 2 a 5 de la tarde, 1:30 a 5:30 de la tarde, donde salíamos y nos íbamos, en el caso de mi grupo, al turno vespertino del conservatorio, y nadie se cansaba, estábamos todos felices, salíamos del conservatorio y iba a estar hasta las 8, salíamos del colegio y entrábamos al conservatorio hasta las 8 y estábamos felices, y estábamos dentro de un aula también, ¿no? Porque no es como por ahí otras disciplinas artísticas que uno está en otros espacios, son más abiertos, o bailando en un salón o en un escenario. No, estábamos el 99% de las veces adentro de un aula, y adentro del aula transcurría el hecho creativo, y era genial, era muy divertido, generar otras amistades igual. Y suena de golpe un piano como si estuviesen así leyendo, porque vos empezaste con piano, ¿no? O sea, tu instrumento dentro del conservatorio es el piano, o era el piano, no sé cómo decirlo. Sí. En el conservatorio había 2 opciones: entrabas a estudiar música con orientación, hacías piano o hacías guitarra. Bueno, imagínate, yo con mi profesora de música de referente, que para mí era, no sé, ya una diosa, claramente fui. Yo quería ser como ella. A esa edad yo quería ser como ella. Y para mí representaba ese puente, digamos, que me iba a llevar a otra posibilidad de vida, a otra realidad. Y lo fue. En realidad sí, lo fue. Fueron muchos años de estar en el conservatorio, muchos años de crecimiento. Uno va creciendo, uno crece con la actividad, con los maestros, con sus compañeros, con los proyectos que se empiezan a gestar ahí adentro, proyectos que van más allá del aula, proyectos que trascienden, como los coros de la institución, como proyectos que uno empieza a impulsar con otros compañeros, con amistades. Empezaste así a tener las banditas con el grupito, o sea, se juntaban y tocaban lo institucional, digamos, y se juntaban aparte y armaban, ya tenían una bandita. No era tanto en mi caso no era tanto bandita. En mi caso era juntarme cada tanto y hacer algo, hacer música fuera de lo que es la clase, como juntarnos a jugar. Bueno, vamos a hacer tal canción, bueno, hagamos tal canción, no sé, me gusta esta. ¿Cómo es? Siempre los guitarristas llevando la parte instrumental, porque también el conservatorio tiene eso, que uno termina como aferrándose mucho a la partitura, ¿no? A la estructura, al repertorio clásico, terminas tocando las obras que te propone el conservatorio, pero después hay otro proceso para uno empezar a buscar la musicalidad fuera de ese repertorio. Bueno, en ese momento de niñez y en ese contexto de conservatorio, los guitarristas eran los que tenían esa facilidad. Tenían mucho más incorporado el recurso de la oreja, de buscar acordes, la parte armónica, nociones armónicas, que por ahí uno de niños, y como no se abordaba en la institución, uno sabía que había algo más ahí, pero fuera de la partitura no podía todavía explorarlo. Y ahí sí empezar a hacer canciones, empezar a disfrutar otra cosa, y también esto de que los guitarristas claramente se destacaban. Eran los que llevaban toda esa impronta del
del pasillo. El pasillo del conservatorio era como el under, ¿no? Y ahí empezabas a ver, a conocer la música que cada uno traía de su casa. Los guitarristas sí sacaban todas las canciones que querían y que les gustaban, y del palo del rock. Y muchos así fanáticos de algún gran guitarrista. Me acuerdo de uno que era fanático de Santana, entonces se sacaba todos los punteos. Eso, es mucha experiencia de pasillo. Después en el crecimiento del concert, eso, mucha experiencia de pasillo, de cantar. También lo coral, como empezar a ahondar un poco más en lo coral, en esto, en el sentido armónico de las voces, volverse un poco más intuitivo. Ya la voz sí podía jugar un poco más porque tiene otro desarrollo, entonces ahí sí está más la oreja y podíamos empezar a jugar a hacer voces, entender un poco de qué se trataba esto de generar armonías, terceras, quintas, no sé, disonancias, o una búsqueda un poco más intuitiva en cuanto a lo vocal. Claro, el tratar de salir de eso, ¿no? Que venís, esto es así, de leer, como para dejarte atravesar, ¿no? Sí. Por la música y la vivencia. Y ahí lo que siento es que quizás se estaban desarrollando dos procesos, cada uno en su propia sintonía, que era por un lado mi desarrollo vocal, por decirlo de alguna forma, y por otro lado el instrumental. Por un lado iba lo que yo iba descubriendo y la etapa y la evolución en cuanto a las al uso de la voz, y por otro lado el manejo del instrumento, la ejecución del piano, ¿no? Entonces todo lo más académico estuvo asociado a eso, a la ejecución del piano, el tipo de repertorio, la exigencia, la disciplina, todo lo que tenía que ver con más lo institucional. Y la voz, en cambio, iba por otro lado. La voz ya como que se había despertado siendo más pequeña en esta situación del colegio, y yo ya estaba curioseando, ya estaba investigando un poco más. Estaba viendo, a ver qué se trata, a ver cómo se canta en este lugar, o escuchar encuentros y darse cuenta que se diferenciaban mucho los coros, que el coro no era algo unificado, que dependía la impronta de cada profesor, cada director, la elección del repertorio, que los repertorios se abordaban de diferentes maneras en cuanto al uso de la voz. ¿Y qué voces te llamaban a vos la atención? O sea, decías, escuchabas por ahí, no sé, o la radio o un disco, y escuchabas una voz que te causaba, ¿no? Como ese, y escucharla, e investigarla, digo, no copiar o imitar, pero sí como decir, eso me vibra, eso me suena. O sea, ¿qué vos qué escuchabas? ¿Qué elegías? Y a esa edad, niña, adolescente, por ejemplo, que me llamaba la atención y ya empezaba a elegirlo, fuera de lo que me estaban brindando, Rosana, por ejemplo, conocerla para mí fue como, me interesaba, ese uso de la voz me interesaba. Después, que para mí igual fue un referente importante conocer a Verónica Condomí, en un disco de folclore que la escuché con el chango Farías Gómez. Me generó un salto dimensional en cuanto a cómo ella estaba generando su sonido. Sabía que había algo nuevo ahí, que estaba tan distante de todo lo que yo estaba escuchando. Verónica Condomí me encantó, y de hecho en ese disco tampoco es una voz que está al frente todo el tiempo. A veces estaba haciendo coros y voces por detrás, pero cada vez que aparecía ese sonido a mí me vibraba mucho y me daba esta pauta de que había más todavía por investigar. Y en la adolescencia o veinteañera, ¿no? Para no centrarme tanto y empezar a extender un poco más en el tiempo, la primera vez que te subiste a un escenario, pero ya como hay una fecha, tal día, no sé si generada o invitada, sola o acompañada, no sé cómo, cuándo. La primera vez, quizás a los 18, 17, subirme a un escenario fuera, creo recordar. Me acuerdo, sí, quizás en el conservatorio, en un contexto de peña o de feria. No como estudiante, digo. O sea... No como estudiante, pero sí en ese lugar se generaban otras propuestas y era como, es el momento en que nosotros que estamos haciendo algo de pasillo nos estamos juntando a ensayar y a preparar algo, y aprovechemos y mostremos lo que estamos haciendo.
con un repertorio folclórico. Ajá, folclore Argentino. Sí. ¿Vos Unas sola? zambas, otras chacareras. Me acuerdo con un compañero de ese momento, guitarrista, no sé si alguien tocaba la percusión, no sé si alguien tocaba el bombo, me acuerdo que estaba él y hacíamos voces, creo que era un dúo. Hacíamos folclore, zambas, chacareras y guitarra y 2 voces. ¿Y qué se sintió? ¿Te sentiste cómoda? Yo me Dijiste, sentí fantástica. sí, es lo Yo me sentí mío. fantástica. Yo sentí que ahí había algo muy energético. Había algo que me llenaba de energía. Que empezaba como un voy a dar, convido, pero se transformaba en un estoy recibiendo también. Estoy recibiendo, llenándome de esta energía que la música te sabe llenar, y a la vez estoy diciendo algo, estoy siendo nexo entre una canción que está ahí, pero por alguna razón la elegimos y se la estamos contando y la estamos haciendo viva en este momento real para la gente que la está escuchando. Y también percibir cómo cómo las personas igual empiezan a espiar qué es lo que uno está haciendo, qué es lo que uno elige hacer más allá de la formación, y las devoluciones o el disfrute, eso, ser testigo del disfrute, que además de que uno termina así tan radiante después de cantar una canción, viene otro y te dice que estuvo buenísimo, que lo disfrutó. Uh-huh. Y eso, y en casa, digo, porque ya no sé si tus hermanos ya estaban haciendo música o que no se armaba la bandita en casa, nunca fantasearon con hagamos una banda familiar. Tocábamos siempre. En las vacaciones, sobre todo, me acuerdo de eso con Ezequiel, compartíamos más. Y después, en realidad, pasa que en la adolescencia ya cada uno empezó a rumbear para su lado, con gustos, ¿no? Como que mi hermano sí se volvió un punk así empedernido y yo estaba en otra sintonía. Yo estaba escuchando folclore, me traían otro tipo de melodías, otras armonías, otra búsqueda, otros sonidos. Él estaba así más rebelde y yo estaba un poco más sensible, más curiosa. Él estaba a pleno con... Ya era, digo, porque para los que no saben, hoy por hoy son República Cachi, digo, tus hermanos. Sí. ¿En ese momento ya lo eran o no? Eran otro... No. Tampoco voy a hablar de la vida de ese. No digo eso. Pero como siempre fue, digamos, siempre siguió su esencia. Sí, su propio desarrollo, ¿no? Sí, siempre muy fiel a él. Habrá tenido sus momentos, sus diferentes búsquedas, pero sí, siempre muy fiel a lo que él quería decir. Vos no encajabas, por lo menos no. Bueno, en realidad no encajábamos porque había una cosa como de, lo digo yo ahora, lo puedo llegar a decirlo, capaz que se ríe, no creo que lo escuche. Como una cosita de recelo, ¿no? De que cada uno quería tener su espacio, su lugar, y que no queríamos. Ya compartimos casa, claro, banda no. Compartíamos casa, las habitaciones estaban arriba y nos separaba un pasillo. A mí me molestaba que él ponga la música al taco, a él le molestaba la música que yo escuchaba. Me escondía discos, yo iba y le bajaba el volumen. O iba y le cerraba la puerta, bueno, esas cosas. Ya demasiado con compartir la casa. Además compartíamos algunos grupos de amigos o conocidos, entonces como que a esa edad necesitamos separar. Yo me puse de novia con su mejor amigo en un momento y ya era mucho. Era demasiado. Entonces armar una banda juntos, no, a él no le interesaba. Y hoy tampoco. Hoy tampoco. Pero ya después sí compartimos algunas canciones, él me invitó a algunas presentaciones de canciones que me gustan que ellos hacen. Yo también lo invité en algún momento a los dos con Lea a que toquen en alguna presentación. Porque ya cuando uno, en ese momento uno está viendo de qué se trata, construir su propio su estilo, su personalidad, ¿no? Y ya cuando uno lo tiene o sabe por dónde va y uno ya sabe quién es quién, ahí sí, uno puede compartir con quien sea que lo sienta, porque ya no hay nada que defender, digamos, o no hay nada que corra peligro. Ya cuando sabes por dónde va la cosa, ya puedes compartir. ¿Terminaste el conservatorio? Terminé de cursar el conservatorio. Me quedaron 2 finales de piano porque la formación académica del piano fue el karma. Me fui del conservatorio porque no soportaba más el conservatorio.
Me fui. Dije, Dije, me quiero basta, volar. no quiero más, no quiero más. Me costó y un montón dejaron. El conservatorio tiene mucha deserción, pero bueno, cada uno igual va haciendo ahí su proceso. Institucionalmente lo defiendo como espacio de formación musical y donde uno puede empezar de niño. Pero también no puedo negar que hubo mucha deserción, muchos compañeros fueron dejando, pocos se reciben. Y me fui, corriendo, me fui. ¿Te fuiste por ahí? Yo no desconozco, pero ¿estuviste en Buenos Aires viviendo o estudiando o algo? Sí, me fui a Buenos Aires a hacer otra cosa. No quería saber nada con la música. ¿Por qué? ¿Qué te agarró? Porque me cansó el conservatorio, me cansó, la institución. Asociarla, bueno, sí, no quería seguir estudiando música, quería poner una pausa. ¿Y qué fuiste a hacer? Me fui a estudiar psicología. Ajá, bien. Me fui a estudiar psicología. ¿Y cuánto duraste? Pensé que ahí iba a encontrar algunas respuestas, que de hecho las encontré. Duré 2 años en psicología y después me cambié a sociología. Entonces como que empecé a hacer materias que me faltaban y después empecé con la cursada y avancé hasta donde quise porque fueron 6 años. Y en un momento, bueno, esto de que la música retorna, ¿no? Porque esto de que realmente era algo vital, porque en un momento yo no pude más estar sin la música. Tenías algo acá que decía, necesito cantar. Yo creía que era, bueno, listo, cierro la puerta de la formación académica porque no soporto más, listo, cambio de vida, me voy a hacer otra cosa. Que realmente está buenísimo porque uno genera, sigue abriendo, digamos, su cabeza, uno sigue descubriendo y preguntando y conociendo. Pero la música estaba faltando y en un momento ya fue insostenible. Y escuché que, esto para mí es importante, que escuché que Verónica Condomí, esa voz que a mí tanto me había cautivado desde niña, Verónica Condomí organizaba el primer retiro de canto. Ya para mí retiro sonaba muy mágico, muy salirse de la ciudad, como... para mí retiro era retiro espiritual, pero ella hacía un retiro de canto, entonces un retiro espiritual de canto para mí representaba mucho y dije sí, voy a ir, busqué información, que sea ella era muy importante y después cuando leí la propuesta me interesó más todavía. Estaba estudiando la carrera y estaba trabajando, dando clases de música en un colegio, tenía mucha carga horaria, trabajaba mucho en ese colegio, tenía proyectos fuera de la materia, tenía proyectos de coro y de banda y a la tarde, noche cursaba y leí eso y dije sí, tengo que ir a hacerlo porque sentía que cuando compartía música con mis alumnos había algo ahí que quería explotar y ellos disfrutaban tanto y yo disfrutaba mucho y decía no puede ser que termine acá. Claro. Me iba al colegio y sabía que había algo más. Nos vamos a quedar ahí, vamos a hacer una pequeña pausa, la última, vamos a hacer el pequeño corte comercial, se quedan ahí en la pantalla de TV3, que después volvemos con ya el último pedacito que nos queda de entrevista con Lorena Pérez.